Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva parte de esta historia alternativa de Dragon Ball. Si disfrutan este tipo de historias, no olviden suscribirse y dejar en los comentarios qué otros What If les gustaría ver en el futuro. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos. ¿Qué hubiera pasado si Goku se casaba con Bulma? Capítulo 8. La batalla por Namek. Después de 15 días de viaje y entrenamiento bajo gravedad aumentada, la nave de Corporación Cápsula finalmente llegó a Namek. Sin embargo, la emoción duró poco. Desde el espacio podían verse señales de destrucción en distintas regiones del planeta. Varias aldeas habían sido atacadas. Y los rastreadores confirmaban que el ejército de Freezer ya estaba operando en múltiples zonas. Habían llegado tarde. La invasión ya había comenzado. Tan pronto como aterrizaron, el grupo decidió separarse. No tenían tiempo que perder. Bulma permanecería en la nave coordinando las operaciones y analizando la información obtenida por los rastreadores. Piccolo decidió buscar respuestas sobre sus orígenes. Goku y Nappa partirían para ayudar a las aldeas que todavía resistían. Mientras tanto, Vegeta comenzaría una búsqueda personal de los principales soldados de Freezer. Cada uno tenía una misión. Y todos sabían que el tiempo jugaba en su contra. Los primeros en entrar en acción fueron Goku y Nappa. Lo que encontraron fue peor de lo que esperaban. Aldeas destruidas. Casas reducidas a escombros. Y namekianos aterrorizados por la llegada de los invasores. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente cuando varios soldados de Freezer intentaron atacar una de las aldeas supervivientes. Aquellos guerreros estaban acostumbrados a enfrentar enemigos débiles. Jamás imaginaron que encontrarían resistencia. Mucho menos por parte de Dosa y Yagis. La batalla fue breve. Demasiado breve. Los soldados fueron derrotados con facilidad. Nappa incluso comenzó a reír. No podía creer que guerreros que antes le habrían parecido peligrosos ahora fueran tan débiles. El entrenamiento de gravedad había funcionado mejor de lo esperado. Mientras tanto, Vegeta avanzaba por su cuenta. El príncipe Saiyajin conocía perfectamente los métodos del ejército de Freezer. Sabía cómo pensaban. Sabía dónde buscar. Y sabía cuáles serían sus próximos movimientos. Poco a poco comenzó a eliminar grupos enteros de soldados. Sin dejar sobrevivientes. Sin dar explicaciones. Y sin mostrar misericordia. Por primera vez desde que llegó a la Tierra, Vegeta sentía que estaba recuperando parte de su orgullo. Al mismo tiempo, Piccolo continuaba su búsqueda. Guiado por energías familiares que no lograba comprender completamente. Finalmente llegó hasta una enorme construcción. El hogar del Gran Patriarca. Cuando los guardianes lo vieron, quedaron sorprendidos. Nunca habían sentido una energía semejante proveniente de otro namekiano. Y cuando el propio Gran Patriarca percibió su presencia, pidió que lo dejaran pasar inmediatamente. El encuentro fue extraño. Por primera vez en su vida, Piccolo se encontraba frente a alguien que compartía sus verdaderos orígenes. El anciano observó atentamente al guerrero. Y comprendió algo que nadie más había entendido. Piccolo no era un namekiano común. Era el resultado de una historia única. La unión indirecta entre la herencia del rey demonio Piccolo y la existencia de Kami-sama. El Gran Patriarca comenzó a explicarle la historia de su pueblo. El origen de los namekianos. La llegada de Katatz a la Tierra. Y la separación que había dado origen a Kami-sama y al rey demonio. Cada palabra respondía a preguntas que Piccolo había tenido durante años. Pero aquello no era todo. El anciano también percibió el enorme potencial oculto dentro de él. Y decidió liberarlo. Piccolo aceptó. Entonces el Gran Patriarca colocó una mano sobre su cabeza. Una enorme cantidad de energía comenzó a surgir desde el interior del guerrero namekiano. Su poder aumentó de forma impresionante. Mucho más de lo que cualquiera esperaba. Incluso los guardianes presentes quedaron paralizados. Pero hubo alguien que reaccionó de manera diferente. Nail. El guerrero más poderoso de Namek. Nail observó atentamente aquella transformación. Y comprendió algo importante. Incluso antes de la liberación de potencial, Piccolo ya era extraordinario. Ahora había superado ampliamente su propio poder. Y seguía creciendo. Durante varios minutos permaneció en silencio. Pensando. Analizando. Hasta que finalmente tomó una decisión. Se acercó a Piccolo. Y le hizo una petición inesperada. Le pidió que lo asimilara. Piccolo quedó sorprendido. No entendía por qué alguien pediría algo semejante. Entonces Nail explicó sus razones. Freezer era demasiado poderoso.
Y si realmente quería salvar Namek, no podía permitirse desperdiciar fuerza. Si dos guerreros podían convertirse en uno, entonces debían hacerlo. Por el bien del planeta. Picoro rechazó la idea inmediatamente. Su orgullo no le permitía aceptar algo así. Pero el gran patriarca intervino. Explicó que la asimilación no era una muerte. Era una unión. Dos espíritus luchando juntos. Dos guerreros compartiendo un mismo propósito. Finalmente, tras varios minutos de reflexión, Picoro aceptó. La fusión comenzó. Una intensa luz envolvió a ambos namekianos. La energía liberada fue tan grande que incluso Goku y Vegeta la sintieron desde lugares completamente distintos del planeta. Cuando la luz desapareció, solo quedaba una figura. Picoro. Pero ya no era el mismo. Su poder había aumentado de forma descomunal. Por primera vez en mucho tiempo, incluso él quedó sorprendido por la fuerza que recorría su cuerpo. Mientras esto ocurría, Vegeta finalmente encontró a uno de los principales subordinados de Freezer. Dodoria. El enorme guerrero se mostró confiado. Convencido de que podía derrotar fácilmente al príncipe Saiyajin. Pero la realidad fue muy distinta. Desde el primer intercambio quedó claro que la diferencia era abrumadora. Dodoria atacó. Vegeta esquivó. Dodoria volvió a atacar. Y nuevamente fue incapaz de conectar un solo golpe. La desesperación comenzó a aparecer en su rostro. Lo que en la historia original fue una batalla difícil. Aquí se convirtió en una demostración de poder. Vegeta golpeó a Dodoria una y otra vez. Sin darle oportunidad de responder. Sin permitirle escapar. Y sin mostrar ninguna compasión. Finalmente lo dejó completamente derrotado. Pero justo cuando estaba a punto de acabar con él, algo ocurrió. Una nueva energía apareció en Namek. Una energía inmensa. Oscura. Y aterradora. Todos la sintieron. Goku se detuvo. Nappa dejó de sonreír. Picoro levantó la mirada hacia el cielo. Incluso Vegeta quedó paralizado durante unos segundos. Porque conocía perfectamente aquella energía. La había sentido durante toda su vida. Freezer. El emperador del universo finalmente había decidido entrar en acción personalmente. Y por primera vez desde que llegaron a Namek. Incluso Vegeta sintió miedo. Porque comprendió que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. Fin del capítulo 8.